Un masaje puede ser un placer o una sorpresa desagradable, sobre todo si no se lleva a cabo por profesionales. En redes sociales se han vuelto virales los masajeadores eléctricos muy económicos, pero ojo, si se usan de forma inadecuada pueden causar más daño que beneficio. David, buenas tardes de nuevo. Sí, al final, como todo, Silvia, no todo lo que es viral en las redes sociales es necesariamente bueno. Estos masajeadores cuestan unos 20 euros. Hoy hablamos con Mónica Espeleta, ella es fisioterapeuta. ¿Estos masajeadores son recomendables realmente? Buenas tardes. Ante todo, bueno, no son para todas personas y no es para todo tipo de patologías. Pensemos que son dispositivos que tienen una acción mecánica, esto es, o vibran, o percuten, o tienen una presión profunda, que lo que hacen es mandar una señal a nuestro sistema nervioso donde modulan a corto plazo ese dolor. Ahora bien, no diagnostican, no hay un razonamiento clínico detrás, por tanto pueden mascarar una patología de base y entonces ser peor el remedio que la enfermedad. Por tanto, alivio frente a tratamiento. ¿Puede ser en un momento dado, puede empeorar la patología que tenemos? Por supuesto que sí. Pensemos que si hay un nervio dañado, si hay una patología de base, hablemos de una fibromialgia, por ejemplo, un hormigueo en las manos, podemos enmascarar ese problema, aumentar esa irritabilidad, ese dolor puede exacerbarse y, bueno, tenemos ahí un problema. Son en general malos si se usan sin conocimiento, pero hay casos en los que sí que se pueden llegar a utilizar. ¿Cuáles serían esos casos? Bueno, personas sanas, sin ninguna patología de base ni ninguna estructura dañada. Hablemos, por ejemplo, de un deportista que acaba de realizar una carrera y quiere, bueno, relajar un poquito esa estructura y lo que busca es una sensación un poquito placentera. No hay más allá que una rigidez o una contractura superficial y leve. En esos casos nos puede ayudar siempre y cuando se sigan también las instrucciones que el fabricante precisa. Lo cierto, Mónica, es que se están haciendo viral en las redes sociales y cada vez es más común verlos muy baratos en plataformas de bajo coste. Nosotros hemos salido a la calle a preguntar si ustedes en casa lo usarían. Cuesta apenas 20 euros y se está haciendo viral en las redes sociales. Dice dar calor a la vez que da un masaje en el cuello. Ahora la pregunta es, ¿lo usarían ustedes en casa? Estoy alucinando. Tenemos uno que es de los normales y corrientes, que son dos bolitas y van girando. Sí, justamente le llegó a mi novio la semana pasada y lo estuvimos probando, la verdad que da buenos masajes. Yo me imaginaba más, ¿eh? Igual la digo la cabeza, mira aquí. ¿Qué le parece? Cuéntenos. Pues me parece que está un poquito alto porque me hace un poco de daño. No sé, una sensación un poco extraña, ¿no? Hombre, se ejerce bastante presión, da gustillo, la verdad. Entiendo que más suave puede tener su efecto, pero así desde luego no. Perdona, pero me lo quito. 10 o 15 euros no pagaría más, vaya. 70 euros, ¿no? Más o menos. Menos. Menos, 50. Menos. 30. Menos. 20. 20 eurillos, 30. No más. Para eso, si no, un fisio mejor. Bueno, Mónica, lo estábamos viendo, claro, es un juguetito, nos acusamos, lo hemos usado todos en redacción. Posiblemente el problema está en la etiqueta que le ponemos cuando lo utilizamos. Una cosa es un componente lúdico y otra cosa es utilizarlo como tratamiento. Y ahí, claro, la cosa cambia. Claro, nosotros lo que hacemos es hacer una historia clínica de ese paciente, ver qué le sucede. Evaluamos dolor, evaluamos movimiento, evaluamos función y en base a eso podemos utilizar la tecnología para ayudarnos a hacer un tratamiento lo más personalizado posible para que el paciente al final se encuentre mejor. Este tipo de aparatos, como tú bien has dicho, pues no dejan de ser meramente un movimiento lúdico que va en la misma zona, comprime, pero ahí no hay ningún tipo de búsqueda de ningún objetivo. Y también hay que mandar un mensaje de alerta en cuanto a este tipo de dispositivos porque se pueden usar siempre siguiendo sus reglas y sus normas, pero no en todas las partes del cuerpo. En las articulaciones nos decías antes que es muy peligroso utilizarlos. Bueno, hay zonas donde hay un conflicto vascular importante y podemos realmente crear un compromiso. Hablaría de, por ejemplo, la parte de detrás de la rodilla. Súper importante no tocar ni masajear esa zona, de hecho hasta los fisioterapeutas no metemos jamás las manos en esa zona. Muchísimo cuidado también con la zona de la ingle, otro paso también de muchísimas estructuras, y luego hablaríamos de la zona cervical alta, que hay comprimir puede también generar dolor de cabeza y bueno, desde luego que quitarte el dolor en absoluto. Nos cuesta todavía el asumir que hay que ir al fisio de vez en cuando, que hay tratamientos que nos tienen que hacer en una camilla. Parece que todavía eso no nos entra en la cabeza, nos
cuesta. Podemos ir a otro tipo de profesionales, pero a los fisios todavía no. Bueno, yo espero y lanzar ese mensaje de que tenemos que cuidar nuestro cuerpo, es nuestro templo. Al final tenemos que saber escucharnos y ver y leer esas alertas y esas respuestas, pues porque el cuerpo nos está indicando que algo sucede y tenemos que prestarle atención. Y lo que hablamos, ¿no? Este tipo de aparatos van muy por encima y para cosas muy puntuales y en un corto periodo, pero cuando ese dolor es persistente o vamos al fisio todos los meses por la misma patología, pues tenemos que hacer un razonamiento clínico y ver qué está sucediendo. No es normal que siempre nos moleste en la misma zona e intentemos mediante un masaje intentar solucionarla. Hay veces que hay que acompañar esa terapia de ejercicio, de educación del dolor, de cambiar nuestros hábitos. Por eso es importante que os ayudemos desde nuestro trabajo a cuidar aquello que tenemos más preciado, que es nuestro cuerpo. Claro, porque al final este tipo de dispositivos lo que hacen es un masaje general a todo el mundo, el mismo, no personalizan nada y eso es precisamente lo que hacéis en las clínicas. Claro, es la misma presión para todo el mundo y hay muchísimos tipos de dolor. Tenemos tipos de dolor muscular, tipos de dolor neurológico, es decir, una ciática, un hormigueo en las manos y luego, como os decía, ¿no? Enfermedades de base o enfermedades crónicas que la misma presión que a un masaje muscular, a una contractura puede aliviarte, a una persona con un problema de este otro tipo lo que puede hacer es exacerbar ese dolor y dejarlo muchísimo peor. Bueno, pues precisamente hemos estado esta mañana en tu clínica y hemos visto, ¿no?, lo importante que es un masaje hecho por un profesional. Ha estado nuestra compañera Isabel. Andrea ha estado utilizando un masajeador automático y esto, Víctor, muy buenas tardes, puede producir algún problema en algunos casos, ¿no? Bueno, al final hay que hacer una valoración del paciente, averiguar un poquito las causas de su dolor y a partir de ahí, pues bueno, hay que utilizar estrategias que se puedan adaptar un poquito a sus patologías, ¿no? Entonces, los masajeadores muchas veces no hay criterios, el propio paciente se lo aplica para descargar y cuando hay dolor hay que ver un poquito también la causa de dónde puede encontrarse el dolor. De hecho, vosotros en la clínica lo primero que hacéis un poco es ese conocimiento, ¿no?, al paciente, imagino que a sus hábitos, a qué le ha podido ocasionar ese dolor. Eso es, nosotros hacemos una historia clínica, le preguntamos un poquito pues cuánto tiempo lleva, el por qué, cómo ha sido el desencadenante del dolor y a partir de ahí, pues bueno, con una serie de pruebas intentamos localizar a ver cuál ha sido el causante y a partir de ahí, pues bueno, trabajar un poquito pues de forma pasiva en camilla, incluso con ejercicio terapéutico, que es un poco pues bueno lo que más vemos que beneficia al propio paciente. Claro, a veces la sensación de esos masajeadores son muy agradables al principio. Vamos a preguntarle a Andrea por qué lo ha utilizado en alguna ocasión y qué le ha podido llegar a provocar. Pues mira, estuve utilizando el masajeador eléctrico porque me lo regalaron y es verdad que yo suelo sufrir bastante de trapecios y bueno, al principio era bastante agradable, pero cuando lo estuve utilizando durante varios días seguidos me ha producido una fuerte contractura y al final algo eléctrico nunca puede sustituir las manos de un profesional. Claro, al final también detrás de las manos de ese profesional está todo esto que nos comentaba Víctor, que preguntaba a la gente. Nos hablaba Andrea de ese masajeador utilizado en la espalda, pero también hemos visto otro tipo de masajeadores que dan golpes en las piernas, en cualquier parte del cuerpo, vaya. Sí, bueno, esto ha venido el boom del ámbito deportivo. Normalmente, pues bueno, salen influencers aplicándose este tipo de masaje y luego, pues bueno, hay que ver si hay alguna lesión que puede estar contraindicada, porque muchas veces me lo compro porque lo he visto, me lo aplico sin ningún tipo de criterio y eso puede ser contraproducente. Al final, bueno, vemos que en este caso Andrea es una chica joven, pero quizá también en personas muy mayores o en niños podría tener sus peligros, ¿no? Sí, sobre todo a lo mejor en alguna persona que se lo aplique, pues se me viene al caso de una persona mayor con ciertos grados de osteoporosis y que se aplique en una zona concretamente donde no debe aplicarse, ¿no? La percusión ahí de forma insistente pues puede ocasionar también que se agrave la patología que tenga. Muchísimas gracias, Víctor y Andrea. Continuamos con ese masaje y sobre todo lo que nos decían, muchísima precaución a este tipo de masajeadores. La importancia, lo estábamos viendo, de que se nos dé el tratamiento que necesitamos. No podemos automedicarnos tampoco en esto, que nos gusta mucho.
Exacto, estamos hablando de que tú te tomas en un golpe un Enantium o un antiinflamatorio y a ver cómo me levanto mañana, ¿no? Entonces, bueno, hay otra serie de medios para poder devolver a esa estructura, normalizar esa función, ese riego sanguíneo, y es a través de un buen razonamiento clínico y del tratamiento personalizado. Estamos hablando de los masajes como una solución a los problemas de salud que podamos tener en la espalda o en cualquier parte del cuerpo, pero también es bueno masajes para simplemente tranquilizarnos, ¿no? Esos son los mejores. Claro. Bueno, dentro de las terapias que utilizamos hay veces que podemos hacer más de tipo facial, que es relajar un poquito toda la unión entre los músculos, generar un ritmo entre el cráneo y el sacro para que haya una conexión cuerpo-mente, y bueno, eso no agrada, o sea, agrada a todo el mundo, ¿no? Creo que ese dulce es bueno para todos. Y también es curioso que no a todo el mundo el mismo masaje le puede sentar igual. Esto es así al final. Exacto. Seguimos volviendo un poquito a lo que comentaba anteriormente. En función del tipo de dolor que tú presentes, la misma presión no va a generar el mismo resultado. Para ello hay que saber muy bien, mediante esa historia clínica, determinar qué necesidades presenta ese paciente. Hay que hacer un estudio exhaustivo para determinar qué tipo de dolor tiene y cómo ayudarle y modular esa situación. Y no nos cansaremos de decirlo, consulte con un profesional. Por favor, claro. Ese es el mensaje a Sobre transmitir. todo para no empeorar las cosas. Muchísimas gracias, Mónica, por haber Un venido. placer. Muchísimas gracias, David. Gracias a ti.